Bienvenidos chicos de cuarto de secundaria a su curso de literatura. El profesor que le habla es Jorge Ureta Sandoval. El tema del día de hoy es la literatura griega, pero el periodo ático, número 1 en romanos. A ver, veamos. El señor que aparece en la imagen es el famoso Pericles. ¿Y por qué? Porque ese periodo se da en el siglo de Pericles. Los atenienses, los griegos, vivían en ciudades-estado, ¿no? Conocido como las polis, es importante. La expansión industrial y comercial también se dio. Y cuando la industria y el comercio se expande, hay muchas más oportunidades para el tema literario, para el tema de la cultura, de la culturización social, como se le llama, ¿no? En el siglo V, 323 a.C. A ver, el teatro griego va ligado al sentimiento de la fertilidad, ¿no? La producción en todo aspecto, ¿no? En la creación, el tema industrial es un tema de fertilidad, ¿no? Poder crear y crear y crear. ¿Qué poder se da? El poder genesiaco, ¿no? Génesis, ¿no? Génesis, el origen de todo, que simboliza el macho cabrío, ¿no? El famoso macho cabrío en la cultura griega es muy importante, ¿no? El que podía procrear. ¿A qué divinidad se le ve marcado esa época? Al Dioniso, ¿no? O Baco en la literatura. Dioniso o Baco, podemos llamarlo en literatura griega o literatura romana, ¿no? Preside el júbilo, ¿no? Que se vive con cantos y baile. A eso está ligado a esta época, ¿no? Y netamente, por supuesto, el teatro. Ok. Segundo punto, teatro griego. ¿Qué características tenía el teatro griego? Primero, que la tragedia tiene una finalidad didáctica. ¿Qué didáctico? Es enseñanza. O sea, la tragedia tenía como fin enseñar lo que pasaba, si el hombre se portaba mal o no cumplía con las normas, ¿no? Se buscó la catarsis. ¿Qué es la catarsis? La purificación a través del terror y la compasión, ¿no? El terror de lo malo y la compasión, el tema del perdón, el tema de la catarsis, ¿no? Importante en la obra del teatro griego. Salud. Los teatros de piedra eran una gran escalinata semicircular que rodeaba todo un círculo, ¿no? Ahí se daban las obras teatrales, ¿no? A ver, este punto es importantísimo, hay que acordarse. Primero que Texis, ¿no? Tespis, fue el iniciador del teatro, ¿no? Texis se debe pronunciar, pero se escribe Tespis. Esquilo es el padre del teatro y Sófocles su mayor representante. A ver, vayamos a tomar esto con importancia. ¿Quién fue el iniciador del teatro? Texis. ¿Quién fue el padre del teatro? Esquilo. Pero ¿quién fue el que mayor capacidad tuvo en florecimiento? Fue Sófocles. Me refiero a florecimiento como el tema de expresión detallado, culto, bien logrado, ¿no? Texis inició, Esquilo es el padre y Sófocles es el que llegó al mayor techo del teatro griego. Además de la tragedia, que tiene una finalidad didáctica, nace la comedia. Pero la comedia nace en las fiestas de Dionisio, que significaba comedia, canto de aldeas. Las aldeas, las aldeas cantaban, ¿no? En búsqueda la creación, ¿no? ¿A favor de quién? De Dionisio, ¿no? Lo máximo representante de la tragedia son Esquilo, el padre del teatro, Eurípides, Sófocles, y en la comedia tenemos a Aristófanes. Entonces, también es importante este punto. Ok, vayamos con el padre del teatro. ¿Qué pasa con Esquilo? Esquilo, bueno, en esa época todos llamaban el nombre de la ciudad o el lugar donde nacían. Esquilo de Eleusis era descendiente de una familia noble ateniense, que era noble, gente de dinero, ¿no? Fue soldado y participó en la famosa batalla de Salamina, ¿no? Una batalla importante para la historia griega. En sus obras predomina el elemento coral, los coros, ¿no? Sus personajes se mueven por la fatalidad o por el destino. La fatalidad, ¿no? Es una característica importante en la obra de Esquilo, ¿no? Lo fatal, lo trágico a lo máximo, ¿no? Lo fatal, lo trágico a lo máximo, lo que le pasa a Edipo y todo, a sus hijos y todo eso. Por el destino. Obras importantes, en este caso,
tenemos los persas, donde narra la victoria de los griegos por los persas en Salamina. Las suplicantes, donde se cuenta la leyenda de las hijas de Danao, que huyeron para no casarse con los hijos de Egisto, ¿no? Acá las hijas no quieren casarse y rehuyen a esa responsabilidad social que se le marcaba en la obra, ¿no? Después están los 7 contra Tebas, donde se habla de la rivalidad de Eteocles y Polinices, hijos de Edipo, ¿no? El famoso Edipo el rey. Y dentro de su obra mayor de Esquilo tenemos la Orestiada, ¿no? La Orestiada que se formó en 3 partes, ¿no? Agamenón, las Cleóferas, las Euménides, ¿no? Primero, en Agamenón, el Atrida Agamenón, el reino de Argos, hermano de Melenao, habían triunfado en Troya, regresa a su casa, ¿no? Trayendo un valioso botín para él de dinero y además a Casandra, ¿no? La famosa hija de Príamo, ¿no? una bruja así. La esposa de Agamenón, Clitemnestra, lo odiaba desde que supo que él sacrificó a su hija Ifigenia en honor de los dioses antes de irse a pelear en Troya, ¿no? Para conquistar Troya. Su amante de la esposa de Agamenón, de Clitemnestra, era el famoso Egisto, ¿no? Los dos asesinaron sin piedad a Agamenón y a Casandra en esta parte de la Orestiada, ¿no? Para luego jactarse y justificarse su crimen ante el coro, ¿no? Los asesinan y se jactaban y se justifican, intentan justificar ese asesinato, ¿no? De Agamenón, que tampoco no era un personaje bueno, ¿no? Después, la segunda parte de la Orestiada son las Cleóferas, ¿no? Pasaron muchos años del asesinato de Agamenón y vuelve Argos Orestes, hijo de Agamenón, ¿no? A cumplir con el destino. ¿Cuál era su destino fatal? Otra vez el tema de la fatalidad. Venga la muerte de su padre. Su hermana Electra lo reconoce y por orden de Apolo, intervención divina, consumen la venganza. El joven mata a Egisto y a su pérfida madre, ¿no? Asesina a su propia madre, ¿no? Ni bien se consuma en hecho, las erinias, furias vengadoras, se traban a sus pies, ¿no? Van tras él para hacerlo pagar, ¿no? Por haber asesinado a su madre, ¿no? Orestes, que cumple la venganza del asesinato de su padre, asesina a su madre, acá en las Cleóferas. Después la última parte, donde se da la justicia, acá se toma como el tema de la justicia, se le llama las Euménides. ¿Por qué? Veamos. Orestes busca refugio en el templo de Delfos, ¿no? Purifica su sangre de materna derramada, o sea, va, se limpia y le pide al oráculo, ¿no? Comparecer. El oráculo le dice a Orestes que comparezca ante el tribunal de Atenas. Allí una corte de ciudadanos lo absuelve del parricidio, ¿no? El parricidio de matar a tu madre o a tu padre, ¿no? Pero las erinias lo siguen acosando, quieren que él pague por su acto hecho, ¿no? Finalmente, Orestes se va a Palas Atenea, ¿no? O sea, de la diosa, ¿no? Ahí Apolo funge de defensor, mientras las erinias exigen su muerte, ¿no? Aparece Atenas, aparece Apolo, y las erinias exigen su muerte. La diosa absuelve a Orestes, y las iras de las erinias se aplacan, gracias a unas honras especiales, ¿no? Y se vuelven buenas, se transforman, y se convierten en las Euménides, ¿no? Por ellos, o sea, las erinias se convierten en las Euménides, y el pueblo acompaña a su nueva morada a Orestes, ¿no? ¿Sí? Donde se va libre de culpa y donde se da la justicia, ¿no? Donde la justicia impone y lo perdonan por haber asesinado a su madre, por vengarse por el asesinato de su padre. ¿Ok? Entonces vamos a hablar un poco de la tragedia griega, ¿no? Algunos apuntes importantes. La tragedia griega surgió de los ditirambos. ¿Qué son los ditirambos? Los cantos corales que eran para honrar a Dioniso o Baco, ¿no? No se sabe cuándo empezó a destacarse el grupo coral, ¿no? Un solista director o corifeo, pero apareció por primera vez el actor. O sea, las primeras obras teatrales eran armadas por grupos de coros, nada más. Y de un momento a otro apareció el actor principal, uno solo, cuya asignación griega significaba precisamente el que responde.
O sea, era el que respondía los cuestionamientos del coro, ¿no? Las preguntas del coro. Él era el que contaba, ¿no? El actor principal. Los componentes del coro que cantaban las odas parecían vestidos de sátiros, ¿ok? O sea, el coro era armado por personas que estaban vestidos de sátiros. ¿Qué son los sátiros? Acá lo vamos a ver, ¿no? Al inicio se creían que eran como machos cabríos, ¿no? Las antiguas imágenes lo veían a estos personajes, mitológicos por supuesto, pero que en el coro se transfiguraban y se vestían bueno, con vegetales, con algunas denominaciones extrañas y que intentaban mostrarse como macho cabríos. El canto de los sátiros, o sea, del coro, se llamaba tragedia, por eso se nace la tragedia, que significa canto de los machos cabríos, o oda en torno de un macho cabrío. Animal ofrecido como premio a la representación dionisiaca. O sea, cuando se hablaba en la mitología, a un macho cabrío lo ofrecían como sacrificio, ¿no? También aparece el carácter agonal, ¿no? Agonal es el tema de la lucha del bien contra el mal, o la lucha de la justicia, ¿no? Ante la injusticia, por supuesto. Después aparece el tema del disfraz, ¿no? Que tiene una importancia muy importante. Los pueblos primitivos griegos usaban el disfraz como un escudo protector contra el poder de los demonios. Entonces, ese disfraz, cuando llega al coro, también tiene esta intención, ¿no? De poder luchar en imagen contra los machos cabríos, ¿no? Después también aparece el tema de la máscara mágica, para identificar la identidad de los personajes. ¿Pero qué tipo de identidad? De dioses, ¿no? De Apolo, de Atena, de Zeus. Es la máscara mágica, ¿no? La mayor magia. Después hubo didatismos trágicos representantes de la tragedia y ahí prevaleció también la máscara, ¿no? La función del coro no consistía en representar el séquito elemental del dios, sino representar cómo el hombre veía a Dios, ¿no? A los dioses, cómo lo veían, si eran malvados, si lo veían como petulantes. No era un tema de honrarlos, sino era un tema de criticarlos, ¿no? De criticarlos a los dioses. También el actor presentaba máscara, ¿no? A pasar el tiempo, ¿no? Porque se suponía que había participado en la metamorfosis dionisiaca, ¿no? O sea, había pertenecido a una transformación y personificaba al héroe, ¿no? O sea, en la metamorfosis se había convertido en un héroe, o sea, había pasado de ser un hombre normal, ¿no? Sin poderes, sin atributos, y se había transformado en ser un héroe. Después el fenómeno empezó a limitarse y empezó a haber dos tipos, ¿no? De tragedias o de obras teatrales, lo mítico y lo heroico. Los quereutas se convertían a la vez en testigos de su suerte, ¿no? O sea, eran los que veían, los que veían, lo que decidían los otros. A ver, el didatismo dionósico se divide en dos ramas, ¿no? Primero, la tragedia propiamente dicha, que es una leyenda heroica como tema, el heroísmo, la tragedia. Y después está el rama satírico, ¿no? Donde está el tema del crecimiento, de la vegetación, ¿no? El tema de la naturaleza como principio. Entonces, dentro de la literatura griega, en el teatro, las dos ramas principales eran la tragedia, después el drama satírico. No olvidarse de inicio. Después las partes cantadas recaían en el coro, algunas veces en los actores y el coro. Y siempre había una compañía de un flautista, ¿no? Un flautista que acompañaba al coro y al solista, ¿no? Haciendo la música, los sonidos, como los fondos, ¿no? El poeta trágico debía componer las melodías, o sea, el poeta, el que armaba la obra teatral, tenía que hacer el texto, tenía que armar la coreografía y dirigir al conjunto, ¿no? Era el escritor, director y productor al mismo tiempo, ¿no? Si lo llevamos a esta época, ¿no? También dicen que, sobre todo en las primeras apariciones teatrales, todo se centraba en una sola escena, ¿no? No había varias escenas. En 472 a.C. se inauguró en Atenas un teatro dedicado a Dioniso, el primer teatro, en 472 a.C., ¿no? Y su característica eran semicircular, un edificio sencillo,
¿no? Primera grada, gradas pequeñas. El sentido cultural de la tragedia excluía de la representación de las mujeres. A ver, punto básico. Los personajes femeninos eran representados por hombres, ¿ok? No aparecía la mujer como actora en el teatro griego al inicio, no. Ahora ha cambiado, por supuesto. A ver, vamos a ver el tema de la catarsis. La purificación. Justificaba esta representación de lo trágico. A partir de pasar por males, podías ser puro, ¿no? Después de haber enfrentado males, pruebas, podías pasar a ser una persona pura, haber pasado la catarsis, ¿no? Según Aristóteles, en su obra La Poética, la catarsis es una purificación del alma por miedo del miedo, el temor, ¿no? Cuando enfrentas eso, el temor, el miedo, y sales victorioso, has pasado una catarsis, has superado la catarsis, los miedos, ¿no? También se entiende la catarsis como la purificación de las pasiones humanas mediante la emoción estética. ¿Qué son las pasiones humanas? El deseo, el amor, bueno, también el tema del poder, el asesinar a personas, mediante la emoción estética. La estética es la belleza de la palabra, la música. Y bueno, así que el tema vamos a verificarlo. Ahí dice exactamente que esta parte lo vas a resolver en el cuaderno, por favor. A ver, ¿quién fue Tex? ¿No? Tex o Tex, como lo. Ya hemos dicho que es el iniciador del teatro griego. Bueno, ahí está casi está la respuesta. ¿Qué es la catarsis? Hace solamente 2 cuadrantes, lo hemos visto, así que la respuesta es fácil. ¿Qué es el fatalismo? No hablamos del tema de la fatalidad. ¿Qué es? Ya lo hemos dicho varias veces. Y después dice cuáles son las unidades aristotélicas. En la diapositiva no hemos tratado, pero acá está la respuesta. Mira, las unidades eran 3. Unidad de acción, unidad de tiempo y unidad de lugar. La acción. La obra debe seguir el curso de una única acción principal, sin desviarse de acciones secundarias. Esto debe contar una sola historia. O sea, en el teatro, una sola historia nos importa. La vida de alguien, netamente de alguien. Unidad de tiempo. La acción debe transcurrir en un tiempo superior a 24 horas y debe ser lineal. O sea, puedes hacer un salto de día nada más. Y debe ser lineal. No puede ir hacia atrás ni puede saltar hacia adelante de una manera como un flashback temporal, ¿no? También está el tema de la unidad del lugar. Un lugar. La obra de verdad tiene un espacio físico único, un solo espacio, ¿no? Entonces la geografía, o sea, no puede hablarse de que ese espacio, ese background, trataba de un pueblo, después de otro pueblo, de otro. No, no, no. Todo se daba en un palacio, todo se daba en un campo forestal, todo se daba en una sola ciudad, pero todo tenía un solo específico lugar. Entonces la acción, una sola historia, unidad de tiempo, saltos muy cortos, menos de un día, y unidad de lugar, un solo espacio. 5. Complete según corresponda respecto al teatro griego. A ver, ¿qué busca la tragedia griega? Ya hemos visto, ¿ya? ¿Qué busca? Madre de Orestes y Electra, ¿quién fue? ¿No? La traidora que mató a Agamenón, ¿quién fue? Profeta troyana, ¿quién fue la que le profesó, la que le dijo a Agamenón que iba a ser asesinado? ¿Quién fue? Representante de la comedia griega, bueno, hemos dicho que importante, ¿no? Es un autor griego, bueno, tienes opciones varias. Segunda parte de la Orestiada, ahí está la respuesta, las Geóferas, la primera parte fue Agamenón, la última parte, las Eumenides, ¿no? ¿Quién es el rey de Argos, asesinado por su esposa, ¿no? ¿Quién vuelve como triunfante de Troya, ¿no? Venga la muerte de su padre asesinando a su propia madre. ¿Quién no? Bueno, ya está, Orestes. Dios del vino y del teatro, ¿no? Bueno, Dioniso o Baco, ahí bueno, responde. Primo de Agamenón y amante primo de Agamenón, ¿ah? El famoso Egisto, ¿no? Un traidor, ¿no? Considerado el máximo representante del teatro griego. ¿Quién es el mayor representante? No te equivoques con el iniciador ni como el padre, sino te está pidiendo el máximo, el que llegó a lograr obras teatrales a mejor nivel. Y bueno, la tarea para casa, así como la semana pasada, voy a poner en las instrucciones qué día vas a poder entregarlo, es la comunicación 2, pre 2, práctica 3. Por favor, chicos, quédense en casa y nos vemos en la próxima clase de literatura para cuarto año de secundaria.